Prometí hace unos días que iba a hacer algunos seminarios online y necesitaba que algunas personas me digan sus principales dudas que ellos tengan con relación a la medicina germánica. Y una de las preguntas que me hacen es sobre las resoluciones de los conflictos. Eh, Cuando una persona ya encuentra el conflicto, uno tiene que dirigirse inmediatamente al DHS. El DHS consta de tres elementos que son altamente traumáticos, que encuentra a la persona desprevenida y lo vive en soledad. Si de alguna manera puede hacer que la persona hable sobre esos tres elementos, el DHS pierde mucha fuerza. Pero también está la música de Hammer. En la resolución del conflicto, la música de Hammer tiene que intervenir, necesariamente. Porque la fase activa, dependiendo de la hoja embrional, puede parar o puede hacer una resolución pequeña, dependiendo, como dije, de la hoja embrional. Y sobre todo, cuando el programa, el SBS, traspasa la segunda fase, es necesaria la música de Hammer ahí para mitigar la sintomatología orgánica. Eh, Preguntan también qué tipo de conflictos hay que resolver y cuáles son los tipos de conflictos que hay que tener cuidado de resolver. Porque hay algunos en que la persona puede fallecer de un infarto cardíaco. Esos son los conflictos biológicos de territorio. Los conflictos biológicos de territorio tienen eh, una permanencia mayor a 9 meses que la naturaleza utiliza para organizar el grupo social. Si ha pasado más de 9 meses en los seres humanos, el, ya es peligroso resolver. Pero ahora tenemos la música de Hammer. Si nosotros encontramos un conflicto, eh, un solo conflicto, no una constelación, un solo conflicto biológico de territorio en el ser humano, podemos hacer que la masa del conflicto baje o el conflicto se resuelva por sí solo, que hay una pequeña solución. Pues significa que el conflicto en algún momento se transformará hacia abajo en la fase activa. Eso es una pequeña solución. Resolver el conflicto de forma real era peligroso hasta que nosotros encontramos la música de Hammer. O sea, sí podemos resolver un conflicto biológico de territorio, un foco de Hammer solo. Eh, Dicen cuáles son los conflictos que son recomendables resolver cuando hay una constelación. Hay varios conflictos. En este caso, sí, el segundo conflicto es necesario que sea resuelto porque eh, pero yo creo que es un poco una exageración porque los conflictos de territorio, cuando se produce el primer conflicto, más o menos la vivencia eh, es una experiencia subjetiva de la persona, pero en base a la cantidad de hormonas de que disponga. Si hay un hombre diestro, por ejemplo, que ha perdido que ha perdido territorio, eh, sufre un conflicto de pérdida de territorio. Pero el segundo conflicto ya no lo va a impactar como conflicto de pérdida de territorio, sino que va a ser un tipo de pérdida de territorio de tipo sexual. Entonces ahí el hombre diestro entra en constelación. Entonces, si nosotros resolvemos el segundo conflicto, por ejemplo, de pérdida de territorio, el segundo conflicto de pérdida de territorio sexual ya no tiene necesidad de existir, o sea, se vuelve superfluo y tendría que resolverse por sí solo o saltar ese conflicto a la parte derecha nuevamente como pérdida de territorio. Entonces, es un poco complicado cuando se trata de hormonas, así que para eso, para ser más expedito en las soluciones, mejor hay que eh, apuntarle al segundo conflicto para resolver, en este caso, un conflicto de territorio de pérdida sexual en un hombre diestro.